han arrancado ya las jornadas de memoria democrática en Alcalá de Guadaira. A las 6 de la tarde comenzaba esa primera ponencia en el Gutiérrez de Alba, donde ha estado el compañero Fernando Casal. Una primera jornada de muchas, porque el colofón final será el próximo 31 de octubre. Pues estamos con Antonio Díaz, el presidente de la Asociación de Memoria y Cultura Democrática de Alcalá de Guadaira. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Jornadas de memoria democrática, ¿por qué son necesarias y por qué creen ustedes que se deben hacer? Son necesarias porque hay un gran desconocimiento de los hechos que ocurrieron durante el golpe de Estado, la posterior guerra civil y la dictadura franquista. Entonces entendemos de que es necesario esclarecer todos los hechos que ocurrieron en aquellos tiempos y al mismo tiempo pues para dar justicia y reparación a tantas personas que padecieron de aquellas circunstancias. Y sobre todo, y lo más importante, es para que se conozca y se dé la importancia que tiene el vivir en un Estado democrático. Para nosotros lo fundamental es la cultura democrática, que es lo que nos hace libres y lo que nos hace cada vez más estar mejor en situación de afrontar la vida. ¿Le parece a usted que la memoria democrática es añadirle las piezas al puzzle? Porque es una versión contada por los vencedores y no se ha contado con los que fueron vencidos y represaliados. Sí, pero de todas maneras, nuestro propósito no es dijéramos, contraponer un discurso a un discurso anterior, simplemente dar a conocer la verdad. Por ejemplo, tenemos un ejemplo muy palpable aquí en Alcalá. Aquí en Alcalá, con motivo hace unos meses, un año escaso, del nombramiento de beato a Agustín Alcalá, pues se intentó volver a decir otra vez que fue asesinado por las hordas marxistas y toda una serie de historias y demás, cosa que es radicalmente falso. Es decir, no se sabe, desgraciadamente, quién fue el que asesinó a Agustín Alcalá, pero lo que es seguro es de que no fue el comité que se crea precisamente justo al día siguiente del golpe, es decir, 2 días después de que el hecho luctuoso de Agustín Alcalá. Entonces, nosotros, nuestra asociación, salió al paso de estas barbaridades porque lo que se pretende es utilizar la historia para buscar unos rendimientos políticos y no cabe duda económicos a la situación actual. Bueno, tenemos desde proyecciones durante varias semanas, también algunas conferencias. ¿Cuál destacaría usted de todo el programa? Porque hay dos que, por ejemplo, sí están muy dedicadas a la historia local, como es el golpe de Sevilla y la toma de Alcalá de Guadaira, y sobre todo de la fosa del cementerio de San Mateo. De Picorreja. Sí, bueno, verás, para nosotros yo creo que las tres tienen la importancia, porque es bueno conocer la vida y la historia de la patria andaluza, Blas Infante, y al mismo tiempo los otros dos proyecciones que se van a hacer pues son también interesantes. Yo pienso que todo en general. En el tema de San Mateo, del cementerio municipal de San Mateo, nosotros entendemos de que hay que seguir. Ahí se están iniciando las nuevas catas para buscar la nueva fosa y se trata de seguir con esa tarea. ¿Cuántas personas perdieron la vida tras el golpe de Estado en Alcalá? ¿Cuánta gente fue represaliada? Según los estudios que se han hecho y sobre todo basándonos en el libro de Juan Félix Montero, se calcula en más de 200. O sea, que era muchísimo, además, para la población que tenía Alcalá entonces. Sí, Alcalá en aquellos años tenía unos 30.000 habitantes aproximadamente. Todavía, y no se saben o sí sospechamos de las identidades de esas personas. Sí, las personas sí que se conocen. Sabemos que, por ejemplo, el que era el líder de los sindicatos unidos que estaban afiliados a la CNT, que era Mejía, sí que se sabe que está enterrado en Mairena. Entendemos de que gente de Alcalá, y no solamente en la fosa de Alcalá, sino también en la fosa de Picorreja, en la fosa que posiblemente se va a abrir pronto en el cementerio de Sevilla, que es la fosa del Monumento, y seguramente en Dos Hermanas. Es decir, ellos cogían y sacaban a las personas y los fusilaban, los soltaban como animales sin más identificación ni nada. Y por último, sí me gustaría hacerle un comentario en Alcalá. Por ejemplo,
con respecto a la Ley de Memoria Democrática y Memoria Histórica, sí que éramos como unos avanzados. Alcalá quitó del callejero a muchísimas personas vinculadas con el régimen, bueno, no años, décadas antes de que se aprobara la democracia. ¿Por qué cree usted que pasó eso? Pues pasó porque los nombres no correspondían a los nombres tradicionales que tenía la población. Incluso, de todas maneras, quedan todavía algunos restos. Hace unos meses se cambió una de las últimas que había, que era Almirante Nieto Antúnez, en la Juncosa, y luego queda una, que es la calle Llano Amarillo, que Llano Amarillo no es porque sea Llano de Albero, sino Llano Amarillo fue el sitio donde se sublevaron la tarde del 17 de julio en el norte de África las tropas de la Legión irregulares. O sea, que es la única que queda, digamos así, por cambiar. Sí, evidentemente, además teniendo en cuenta que la calle Llano Amarillo tiene también un nombre tradicional por el que la conoce la gente. Tenemos nuestras dudas sobre la calle Nueva, que es Juez Pérez Díaz. El juez Pérez Díaz tuvo una función un poco rara, en el sentido de que ni pinchó ni cortó. No sabemos si es que por convencimiento o porque no podía hacerlo. Pues les deseo todo el éxito del mundo en esta jornada, que según me cuentan han venido para quedarse. Efectivamente, esa es nuestra intención y sobre todo contamos con la participación, sino contamos con la gestión de la Delegación de Medios de Memoria Histórica del Ayuntamiento de Alcalá y pensamos que sí, que yo creo que es necesario saber nuestra historia, sobre todo para no repetir otra vez estas cosas. Está por aquí Christopher, por favor. Christopher, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, decimos, vienen para quedarse, son necesarias y, bueno, se hace también justicia y reparación sobre todo a las víctimas, que son los más inocentes y los que menos culpa o responsabilidad tuvieron en todo esto. Es un evento, es una jornada, es un punto de encuentro precisamente para pararnos a hablar, pararnos a reflexionar sobre esto de lo que estabas hablando con Antonio, ¿no? La memoria democrática, que va mucho más allá de una fosa común o del nombre de una calle, sino tiene mucho que ver también en la traslación de la evolución de nuestra historia, en qué es lo que somos hoy, en qué nos hemos convertido y cómo hemos llegado hasta este punto, ¿no? Bueno, pues hay determinadas situaciones, determinados ejemplos, como el caso que tú mencionas del cementerio o de algunas calles que hay que todavía arreglar algunas cuestiones, pero sobre todo es importante que nos paremos a reflexionar qué fue lo que pasó, cómo se llegó hasta aquella situación y, sobre todo, contar cómo en lo local tuvo su impacto, ¿no? El hecho de que en esta jornada la centremos, además recurramos al cine, que es una de las herramientas más potentes para poder recrear y llevarnos hasta momentos pasados, pues hoy esta tarde empezamos aquí precisamente con el documental Campos sin Memoria, de la periodista María Serrano, que nos traslada precisamente a una realidad muy desconocida, que es que aquí en Alcalá había una de esas instalaciones, de esos llamados campos, y muy poca gente lo conoce en la ciudad, ¿no? Entonces, bueno, pues el documental nos aporta más datos y una realidad, no solamente de la existencia de una instalación de este tipo, sino también de cómo era el día a día y cómo era la vida en ese tipo de espacio. Es una realidad muy desconocida para muchos y muchas en Alcalá, que gracias a momentos como estos tenemos la oportunidad de analizarlo. Hoy arranca esta primera jornada de proyecciones y posterior tertulia, en este caso con la directora y con Ángel del Río, que es un periodista también experto en este tipo de temas, y tendremos una charla interesante seguro entre los participantes y las personas que vengan. Recuerdo que el acceso es completamente libre y gratuito. Hoy y los siguientes 2 miércoles aquí en el Teatro Gutiérrez de Alba. Hoy veremos Campos sin Memoria, el miércoles próximo veremos Una pasión singular, que es la película, digamos, biográfica de Blas Infante, el padre de la patria andaluza, y terminaremos con el documental que dirigió Remedios Málvarez para contar la intervención precisamente de la fosa de Picorreja a la que hacéis mención anteriormente. Y es un audiovisual, los 3 son audiovisuales que nos trasladan a una época en la que la intolerancia, la intransigencia y el castigo al diferente simplemente por pensar de otra forma, pues acabó derivando en situaciones que hoy, casi 100 años después, tenemos que estar poniendo sobre la mesa, porque, entre otras cosas, hay medio centenar de alcalareños, al menos que sepamos que están enterrados en el cementerio y que no sabemos dónde están, de ahí que todavía estemos haciendo esas catas para intentar localizar la fosa. Y
También es muy importante, desde el punto de vista pedagógico, cómo trasladamos todo lo que tiene que ver con la memoria democrática a las aulas, a los escolares. De hecho, uno de los puntos fuertes de la jornada no solamente son estas proyecciones que haremos los miércoles por la tarde con su posterior tertulia, sino también todo lo que tiene que ver con las proyecciones en horario de mañana con chavales de los institutos de Alcalá, a los que además agradezco su participación, tanto a los propios alumnos como al profesorado, que entiende, que comprende y que comparte la relevancia y la necesidad de que existan iniciativas culturales de este tipo, ¿no? Y que permitan llegar a un público que desconoce muchas de las cosas de las que estamos hablando aquí. Y por último, terminaremos ya llegando a final de mes con una serie de mesas de conferencias ya en la Casa de la Cultura, también todas ellas libres hasta completar el aforo, donde hablaremos pues de temas tan distintos como el papel de las instituciones, el papel, la actuación de la sociedad civil o una conferencia, por ejemplo, de la arqueóloga que está al frente de los trabajos que se están llevando ahora mismo a cabo en el cementerio de Alcalá. Todo esto es un compendio de un montón de actividades que hacen que octubre se esté convirtiendo, además desde este año, en el mes de la memoria. Yo quería hacer un comentario. Es de que, perdona, no estamos vacunados ante una situación de este tipo, es decir, de este odio, de este asesinato, de estas barbaridades que se cometen en este tipo de cosas. Recordemos que en plena Europa, hace 4 días, como el que dice, lo que pasó en la antigua Yugoslavia. Es decir, eran cosas, decía, ¿se tenían odio? Pues aparentemente no, pero a la vista estaba que había algo latente ahí. Se trataba de gente que vivía en las mismas calles, en las mismas casas, y entonces ese es el verdadero problema que se trata de poner la vacuna. Hacer mucho hincapié, no solamente en conocer las cosas, sino también en poner en valor la importancia que tiene vivir en democracia, que es la mejor situación que se puede tener en una sociedad moderna. Gracias, Antonio. Gracias, Christopher. Bueno, pues hoy tenemos esta primera proyección. Durante todo el mes pues va a haber estas actividades también impulsadas por la Asociación Alcalareña de Memoria y Cultura Democrática y, por supuesto, por la Delegación de Memoria Democrática e Identidad que bueno, pues ha ayudado y ha puesto en marcha en la gestión estas jornadas aquí.